Hola a todos, mi nombre es Gesel García. Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión quise grabarles un video tutorial sobre dos de las medidas de la tendencia central, que sería media y mediana. Así que acompáñenme y aprendamos del procedimiento y de las fórmulas. ¡Vamos! El primer paso es contar con una tabla de frecuencia. Recordemos que la tabla de frecuencia contiene los intervalos de clase, el límite inferior, el límite superior, la marca de clase, la frecuencia absoluta, la frecuencia acumulada, la frecuencia relativa y la frecuencia relativa acumulada. A esta tabla le vamos a agregar una columna más. Le agregaríamos la columna de la marca de clase por la frecuencia absoluta. Para las medidas de tendencia central utilizaremos únicamente estas columnas de la tabla de frecuencias: el intervalo de clase, la marca de clase, la frecuencia absoluta, la frecuencia acumulada y le agregaremos la marca de clase por la frecuencia absoluta. Empezaremos encontrando la media. La fórmula para la media es la siguiente. Con esta X y una línea en la parte de arriba representamos media. Esto significa suma. La N, el número total de datos, así como acá. Y XI.FI significa lo que les había comentado anteriormente, la marca de clase por la frecuencia absoluta, dividido el número total de datos. Ahora aplicaremos esta fórmula a nuestro ejercicio. Para poder trabajar tenemos que colocar los diferentes datos. La coloqué por colores para poder guiarnos de mejor manera. Vamos a utilizar la marca de clase por la frecuencia absoluta y la vamos a multiplicar. Entonces vamos a copiar acá en este espacio para que tengamos toda la información guardada. 109 lo vamos a multiplicar, vamos a colocar 109.5 por 6, que 6 lo estamos tomando acá, de la frecuencia absoluta. Entonces colocamos por 6. Debemos tener lista nuestra calculadora. Entonces, acá en la calculadora colocamos 109.5 por 6 nos da 657. Ese es el resultado de esto. Entonces, lo colocamos a la par para poder tener todo en orden. 657. Hacemos lo mismo con todos los demás datos. 116.5 por 8, acá lo coloqué. Esto nos da 932. Sucesivamente con todos los demás, hasta la última fila, que nos daría 144.5 por 2, 289. Para continuar con la fórmula, vamos a colocar el símbolo de media y todos los resultados que nos dieron en la parte de acá para poder sumarlos y dividirlos en el número total de datos. Vamos a colocar que estamos trabajando con la media. Tenemos acá siempre nuestra fórmula para poder seguir con los pasos y vamos a colocar el símbolo de media. Esto es igual a todos estos números que los vamos a colocar acá para poder sumar. Hemos colocado todos los datos que nos dieron acá en las multiplicaciones para poder ingresarlos a la fórmula. Entonces debemos de ver la fórmula que nos indica que debe ser dividida en el número total de datos. El número total de datos en nuestra tabla es 60. Vamos a colocar en la parte de abajo entonces que vamos a dividir todo esto dentro de 60, que es nuestro número total de datos. Procedemos a ingresar a nuestra calculadora todos estos datos para sumar y saber cuál es el resultado que nos da la suma de todos ellos. Nos dio 7.536. Siempre ahora nos toca el siguiente paso, dividirlo en el número total de datos, que es 60. Ingresamos en nuestra calculadora el total dividido 60, que es el número total de datos. Esto nos da 125.6. Colocamos igual a 125.6. Pero por regla
el 6 aproxima al 5. Entonces, claramente el resultado de la media sería de 126. Esta es la respuesta de la media. Ahora aprenderemos a encontrar la mediana. Esta es la fórmula de la mediana que se representa con M. Nos indica la fórmula LINF, que es límite inferior de la clase media, W, que es la amplitud del intervalo, N dividido 2 es el número total de datos dividido 2, menos FME-1, que es la frecuencia absoluta acumulada de la clase anterior a la mediana. Esto se divide en lo que está acá, que es FME, que es la frecuencia absoluta de la clase mediana. Ubicar esta fórmula en nuestra tabla. Para ello, utilizaremos lo mismo: intervalo de clase, marca de clase, frecuencia absoluta, frecuencia acumulada y la otra columna que agregamos de marca de clase por frecuencia absoluta. El primer paso, vamos a tener que dividir el número total de datos, es decir, 60 dentro de 2. Esto siempre va a ser así. 60 dividido 2 nos da un total de 30. Luego debemos encontrar el valor para W. Recordemos que W significa la amplitud del intervalo. Lo encontramos en la marca de clase. Lo que debemos hacer es restar a 148, 141. 148 menos 141 nos da un total de 7. Esto significa que nuestra amplitud es 7. En la columna de la frecuencia acumulada, ¿en dónde cabe el número 30? Es decir, un número que no sea tan grande ni tan pequeño. A 30. Vamos a ver. 30 no cabe en 6. 30 no cabe en 14. Le faltaría un poquito más de la mitad. 30 no cabe en 48. Está muy grande. 30 no cabe en 58. Está demasiado grande. Y 60 está muy lejos. El único número que coincide es 36, que tiene 6 números de más. Entonces, esto significa que vamos a utilizar esta fila, la fila del 36. La fórmula ahora nos indica M es igual a límite inferior de la clase mediana. En la columna de intervalo de clase vamos a recordar que este es límite inferior y límite superior. Entonces, de la columna que estamos utilizando, que es la que ya tengo marcada en café, vamos a utilizar el límite inferior, que sería 120. 120. Este 120 va a sumarse, acá dice W. W es la amplitud de intervalo, que la habíamos encontrado anteriormente y nos dio 7. Más 7. Este resultado dice que se va a multiplicar. Entonces, vamos a colocar paréntesis. Un paréntesis grandote para que nos quepa el número. Tenemos n dividido 2, que es el número total de datos dividido 2. Ya lo habíamos adelantado. 60 dividido 2, que nos dio 30. Vamos a colocar 30. Dice que ese 30 lo vamos a restar. Lo vamos a restar de FME-1. FME-1 significa frecuencia absoluta acumulada de la clase anterior a la mediana. Habíamos ubicado la columna de la mediana, que era el 36, pero es la clase anterior a la mediana. La clase anterior a la mediana es 1 arriba. El número que está arriba de 36 es 14. Por lo tanto, significa que este número es el que vamos a utilizar. Entonces colocamos menos 14. La fórmula nos indica que esto lo debemos dividir. Lo vamos a dividir dentro de la frecuencia absoluta de la clase mediana. La frecuencia absoluta de la clase mediana es esta es la mediana. Siempre recordamos que es la línea que está acá. La frecuencia absoluta entonces es 22, es el número que está a la par. 2.
Esto es todo de la fórmula, vamos a cerrar paréntesis. Ahora debemos operar. Primero debemos empezar con lo que está en paréntesis. Vamos a volver a copiar, a bajar estos números, 120, 7 y vamos a empezar operando. 30 menos 14. En nuestra calculadora vamos a ingresar 30 menos 14. Nos da 16. Entonces colocaremos esto en nuestra fórmula. Volvemos a copiar y ahora vamos a operar esto. 16 dividido 22. En nuestra calculadora nuevamente. 16 dividido 22. Esto nos da 0.727272. Vamos a tomar dos decimales. Entonces colocamos 0.72 y cerramos nuestro paréntesis para proceder con el siguiente paso. Ahora debemos de trabajar con el 7 y el 0.72. Debemos de multiplicar, esa nos indica el paréntesis. 7 por 0.72. Lo ingresamos a la calculadora también. 7 por 0.72. Esto nos da 5.04. Y estamos en la recta final. Entonces nos dio 5.04. El último paso que nos indica es sumar 120 más 0.04. 125.4. Acá no podemos aproximar. Nuestra mediana es 125.4. Con este paso culminamos la fórmula de la mediana. En nuestra tabla de frecuencia obtuvimos la media que nos dio 126 y la mediana que nos dio 125.4. Así es como se aplican. Gracias por acompañarme en este video una vez más. Mi nombre es Gesell García y nos vemos en una próxima. Espero mi tutorial te haya funcionado. Nos vemos.